Recibimos la visita de Dalma Domínguez, especialista en ganadería sostenible y también cambio climático del MACA. Vamos a hablar un poco acerca del análisis, la gestión de riesgos, también en la producción láctea, de qué manera hoy día están acompañando a los distintos productores que se encuentran en varias zonas del país. ¿Cómo estás, Dalma? Gracias por venir. Muchas gracias a usted, un placer estar acá con usted compartiendo un poco de todo lo que es esta nueva visión de lo que es la producción, pero de una forma un poco más sostenible. Vamos a hablar de gestión de riesgos en líneas generales para que podamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de riesgos y de qué manera están encarando esto. Y principalmente estamos haciendo lo que es la parte de análisis, ¿verdad? Un poco el análisis de cuáles son los riesgos que uno puede tener en la producción y también ver un poco las estrategias que se pueden implementar. ¿En qué zona están trabajando actualmente? Comentando un poco, ¿verdad? Que primero hicimos, o sea, enfocado en la parte lechera, en el sector lácteo, entonces nos fuimos a zonas principalmente a zonas donde son más consideradas como cuencas lecheras. La zona de Caguazú, la zona también hacia el Chaco, también la zona de San Pedro y acá Departamento Central. ¿En qué consiste esta visita? ¿Ustedes realizan, digamos, un trabajo de campo? ¿Es relevar los datos? ¿Es acompañarlos durante una semana? ¿Cómo se hace para obtener estos datos que me imagino son importantísimos para poder, digamos, evidenciar la situación en la que están los productores lácteos? Claro, nosotros siempre tenemos, vamos a decir, para realizar cualquier análisis, una debilidad que tenemos es la falta de datos, ¿verdad? Entonces, justamente generar esos datos es una parte muy importante de lo que estamos haciendo. Consiste principalmente en dar así una pequeña, lo que tratamos de hacer siempre es dar una pequeña explicación y capacitación. Como que nosotros hay que aprovechar, vamos a decir, la mayor parte del tiempo que estamos con los productores, tratamos de que ellos identifiquen los riesgos que tienen y también de las estrategias que puedan implementar. La visita en sí consiste en una reunión donde hablamos un poco de lo que es la parte de gestión de riesgos, o sea, los riesgos que ellos identifican, y también hacemos recorridos en finca, ¿verdad? Para ver un poco más así, como que en una reunión grande es difícil visualizar todos los riesgos que puedan tener. Entonces, en las visitas a fincas tratamos de ir un poco más al grano, ¿verdad? ¿A qué es lo que se apunta? ¿A que puedan, digamos, aumentar la producción en general, a que puedan mejorar su condición de vida paralela a lo que es la producción que puedan lograr? Los productores, en este sentido, ¿cómo están? ¿Están absorbiendo estas buenas prácticas? Y principalmente tenemos así algunas diferencias en lo que es la parte de un poco de los pequeños productores y lo que son un poco más entre medianos productores, ¿verdad? Y principalmente lo que se quiere hacer es que cuando existan ciertos eventos adversos, el impacto no sea muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ver qué cosas se pueden implementar para que el impacto de una amenaza, principalmente, por ejemplo, los riesgos que identificamos son los climáticos, los sanitarios y también un poco riesgos de mercado, ¿verdad? Entonces, los riesgos climáticos, como que la producción depende de muchos factores del clima, entonces ver cómo eso les puede afectar, por ejemplo, la presencia de lluvia en exceso, la presencia de sequías, también a veces viento fuerte y todo ese tipo de cosas que uno tiene que hoy en día tenerlo más en cuenta, ¿verdad? Porque cada vez como que esos eventos son un poco más frecuentes y el impacto suele ser más fuerte si es que uno no está preparado. Sabemos la importancia que tienen dentro de la cadena de producción, que contar con una producción que finalmente sea sostenible en atención a la exigencia que hay en el mercado y tipo. Para lograr estos estándares, ¿se está avanzando bien en este sentido? ¿Cuál es la brecha que todavía se necesita, digamos, disminuir? En este sentido, ¿se están, digamos, caminando? ¿Están entendiendo esto los productores? ¿Se siente ese acompañamiento en el campo? Y realmente la brecha que existe muchas veces es el conocimiento, algunas veces, y otras veces son ya también el acceso a ciertos manejos, infraestructuras que uno debería tener para poder implementar esto, ¿verdad? Sigue siendo todavía una brecha eso, ¿verdad? Muchas veces se encarece mucho la producción al implementar ciertas prácticas, ¿verdad? Que eso es a veces lo difícil de que se adopte, ¿verdad?
y también de que siempre, o sea, sí se está adoptando, pero mucho está implicado el seguimiento, ¿verdad? Que se trata de hacer. Nosotros por eso tratamos siempre de hacer un seguimiento a los productores, hacer las visitas en el tiempo más corto posible, entonces así uno va viendo cómo eso va evolucionando. A eso nos referimos cuando decimos que sea sostenible. Principalmente que sea sostenible nos referimos a que ver todos los factores que pueden influenciar para que eso no se corte, sería, que eso pueda perdurar en el tiempo, la producción, el sistema pueda y seguir perdurando. Entonces, uno al ver la parte sostenible, muchos se van lo que son los manejos de recursos, ¿verdad? Porque nuestra producción en sí depende mucho de los recursos naturales, entonces va abocado a eso, ¿verdad? A ver el buen manejo de un recurso. Por ejemplo... Sería el cuidado del almacenamiento del forraje. Sí, ese es un ejemplo. Okay. Por ejemplo, también lo que es, por más que es ganadería, la parte, por ejemplo, de suelos, ¿verdad? Un buen manejo de pastura, un buen manejo de ese tipo de coberturas es importante para la producción, para el suelo, porque de ahí viene el alimento para el animal, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de factores que muchas veces uno al decir la parte de suelos más se asocia netamente a la parte de agricultura. Totalmente. Siendo que la ganadería igual, ¿verdad? Igual tiene que tener todos esos factores en cuenta. ¿Cuesta esto aplicar las buenas prácticas y poder encaminarse a una producción sostenible, contar con estos recursos hoy día? ¿Cuesta en materia de economía o cuesta en materia de poder seguir estas prácticas, de ser disciplinado y responsable en cumplir estos objetivos? Y realmente es un poco de las dos cosas muchas veces, ¿verdad? A veces a algunos les es más fácil implementar, seguir, pero el costo que lleva ciertas prácticas entonces le limita un poco más. Y en otras veces es más la práctica, ¿verdad? En la producción en sí, la gente que está, los productores que están en el campo llevan muchos años haciendo esto, ¿verdad? También ya son ciertos hábitos que uno tiene que tiene que saber cómo mostrar la importancia, ¿verdad? De por qué tendríamos que aplicar una nueva estrategia, de por qué tendríamos que hacer algo nuevo, ¿verdad? Son las dos cosas muchas veces pero igual, o sea, siempre hay productores que van tomando, siempre hay productores que se van encaminando en esto, ¿verdad? Siempre hablamos de este cambio generacional que se da también en el campo, claro. Y a partir de esto también se pueden aplicar las nuevas ideas. Se evidencia esto hoy día, las nuevas prácticas en este sentido, a partir ya de como bien decimos, cuando toman la posta los jóvenes en decir, bueno, fue una práctica que la asumen de los padres, pero estaba un cierto error en cierta parte de la cadena de producción que se debe cambiar. ¿Están observando estos cambios? Sí, se nota que los mismos productores, más la gente un poco más joven quizás es más fácil, pero igual se van viendo de las ventajas que tiene el tema de como habías dicho, pequeñas cosas como la conservación de forraje, que te ayuda mucho en épocas de crisis, de inundaciones, de sequía. Ellos van viendo la importancia, ¿verdad? Y mucho pasa también por eso, por el mostrar lo importante que es hacer este tipo de cosas. Quizás lleve un poco más de trabajo, quizás lleve un poco más de costo, pero que al final lo que podemos salir ganando es mucho más, ¿verdad? Dentro del plan de ejecución que tienen hoy día, ¿hay una meta o un plazo para, digamos, obtener estos datos, en decir, queremos llegar a tantos productores durante este 2019? Y tanto como, o sea, más queremos enfocar, no en números, sino que en producciones, ¿verdad? Se está haciendo ahora en la producción láctea, pero queremos hacer también en las otras producciones, ¿verdad? Porque cada producción en sí tiene sus características muy diferenciadas. Por más que quizás algo de riesgos que te salga en la parte láctea, quizás no sea así la realidad, por ejemplo, para la producción apícola o piscícola. Entonces, verlo en las distintas producciones sería para nosotros un gran avance. ¿Cómo van a poder medir esto a lo largo del tiempo, mientras realizan estas tareas? ¿Cómo van? ¿Tienen técnicos que están asignados, que van y hacen visitas ya programadas para ver la evolución de los productores, o cómo hacen para...?
Sí, nosotros en el Viceministerio de Ganadería tenemos distintos departamentos, ¿verdad? Distintas producciones que se van según, o sea, los técnicos van según la producción, ¿verdad? Están las distintas áreas, entonces uno hace un seguimiento desde ese punto, ¿verdad? Nosotros hacemos primero un análisis ahora, ¿verdad? Que lo queremos ir siempre, como sería como que ir avanzando en esto, ¿verdad? Pero con la ayuda también de los compañeros que son de cada rubro y que ellos van al campo más veces. Con esto, sin duda, se busca mejorar la producción, mejorar las condiciones, con las recomendaciones que realizan. ¿Cuánto podría mejorar esto, lo que ustedes observan hoy? Y principalmente lo que nosotros buscamos es que justamente siempre le explicamos a los productores que el riesgo en sí tiene una fórmula, ¿verdad? Que es la parte de las amenazas con la vulnerabilidad. Lo que nosotros queremos es que se vea que esa parte de vulnerabilidad es más desde nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces, uno al saber manejar un poco esa capacidad, cuando se presente un evento, lo va a saber manejar mucho mejor. O sea, ese es el mensaje que siempre queremos dejar en el productor, ¿verdad? Que hay ciertas cosas que se pueden ir cubriendo, por ejemplo, reservas de agua, reservas de forraje, todo ese tipo de cosas que al final en lo que resulta es que si es que tenemos un evento que ojalá no suceda, pero si es que sucede, estar preparado y que el impacto sea menor. Lo que nosotros queremos es que cuando ocurra un evento así, no se pierda todo eso, ¿verdad? Eso es lo más crítico, vamos a decir, porque es el medio de vida de los productores en el campo. Entonces, es algo que tenemos que cuidar, ¿verdad? Que tenemos que ir viendo cómo el impacto puede ser menor. Cuando hablamos de impacto, estamos hablando en este caso específico de los eventos climáticos que afectan de manera directa. Ahora, de manera indirecta, ¿también estudian el impacto que puedan tener en el sector de la producción láctea? Sí, también en el sentido, hablamos con gente de la parte ya del procesamiento y todo eso, y muchos nos indican que en días de lluvias es, por ejemplo, difícil el acceso en las compañías, en los distintos distritos que están, ¿verdad? Como que ahí a veces los caminos no están en buen estado. Entonces ese tipo de cosas que también a ellos les afecta, ¿verdad? Y también afecta un poco el tiempo como que esto todo tiene un tiempo, es un producto perecedero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, o sea, épocas de inundaciones, mucha lluvia, ese tipo de cosas le afecta también a ellos, ¿verdad? Es decir, que los productores están expuestos, no solo a los cambios climáticos, sino que también a la falta de acceso de camino de todo tiempo. Sí, así mismo. Y a esto se suma también el mercado. Claro. O sea, que son, digamos, es una variable importante a la que se enfrentan, en este caso a la hora de concretar el negocio. Sí, porque uno va viendo, ¿verdad?, que es un impacto que comienza desde el campo, pero que va llevándose eso hasta el final, vamos a decir, de la cadena, ¿verdad? ¿Tienen un porcentaje, por decirlo de cierta forma, de medición de cómo están hoy día los productores en el campo frente a los riesgos a los que se enfrentan? La verdad que todavía no. Recién estamos haciendo los análisis de la identificación de los principales riesgos y ver cómo es el manejo, ¿verdad? Porque los riesgos en sí son amplios, pero identificar así los principales y ver cómo se puede ir trabajando en esos puntos principales es ahora nuestro objetivo. Tener estos datos va a permitir identificar por zona cuáles son los riesgos a los que se enfrentan estos productores. Sí, así mismo. Principalmente, la verdad que al ser zonas distintas, quizás sean los mismos eventos, pero el impacto es muy diferenciado, ¿verdad? Hay gente juntamente productores que nos dijeron de ciertas zonas de que hay días que ellos así, o sea, ponerle que muchos días de sequía ya causa que ellos nos puedan, como que se encuentra un poco más alejado, que ellos ya no tengan la facilidad de comprar otros productos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas dependiendo mucho de la zona. Hay zonas o sea, hay lugares productores que están un poco más en zonas céntricas, quizás ese impacto no ve, pero los que están así un poco más retirados, ¿verdad? Entonces, ese impacto les es más fuerte. El trabajo de ustedes es, digamos, instruirlos en la prevención, no así una intervención directa frente a una crisis, por decir, sí, para entender. Es más para
ver que ellos puedan ver ya una estrategia de anticipación, ¿verdad? Que ellos tengan el conocimiento en esa parte, ¿verdad? Muchas veces también pasa por eso, ¿verdad? Por un poco de desconocimiento. Entonces, lo que nosotros queremos es que ellos puedan prevenir ese tipo de cosas y puedan ver qué prácticas pueden implementar para que eso vaya disminuyendo su impacto, ¿verdad? ¿Cuándo van a tener los resultados de estos trabajos de relevamiento de datos? Realmente ahora el de la producción láctea. La producción láctea, específicamente. La verdad que no es un análisis no hay que una fecha. no hay todavía una fecha porque hay unos Conforme análisis, vayan avanzando, sí, van a tener estos datos entonces. es todavía un análisis que estamos viendo. Hay que ver los datos, seguir validando, entonces ese tipo de cosas lleva todavía su tiempo. Muchísimas gracias, Alma, por acompañarnos, por darnos más detalles. Sabemos del esfuerzo, del trabajo que significa hacer esto y bueno, esperemos que tengan buenos resultados también. Finalmente, el beneficiado no solamente es el productor, sino que todos dentro de esta cadena de producción. Muchas gracias por venir. Claro, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio para mostrar también un poco de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bien, de esta manera conversábamos con Dalma Domínguez, especialista en ganadería sostenible y también cambio climático del MAC. Hablamos acerca de la gestión de riesgos en la producción láctea y de qué manera hoy día están acompañando a varios productores en distintos puntos del país.